9 minutos, un minuto nos separa de las 7 de la mañana. Gracias a quienes se suman en este momento a la programación en vivo de Unción Televisión y sobre todo se conectan a observar noticias con nosotros acá en el informativo Primera Hora. Como les habíamos manifestado en esta mañana, estamos ya con la presencia del señor asambleísta, lo vamos a ver en pantalla, Leonardo Berresueta, asambleísta provincial y nacional obviamente, para hablar varios temas en esta mañana de coyuntura local y nacional. Gracias asambleísta por estar con nosotros. Bienvenido acá a Primera Hora, qué gusto tenerle aquí en la ciudad de Cuenca. Primero, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias, Wilmer, un placer estar aquí en la casa de Unción Televisión, un gusto enorme y poder transmitirle y poder comunicar a los ciudadanos y ciudadanas de Cuenca y el Azuay las gestiones que estamos haciendo en beneficio de ellos desde la Asamblea Nacional. Justamente empecemos hablando de la Asamblea Nacional. Son varios temas que se vienen tratando, hemos visto algunos hechos también en donde usted ha sido protagonista, por mencionar algunos asuntos, y hay algunos nombres que al parecer en la Asamblea Nacional no se tocan, ¿no? Cuando se manifiesta o se dice Fernando Villavicencio, se menciona a cierto partido político, empiezan estos ataques. Mire, yo creo que una de las cosas que hay que rescatar en este momento en la Asamblea, y yo valoro profundamente aquello, es que el debate es un debate de altura, se ha elevado el nivel de debate en la Asamblea. Creo que hay un muy buen nivel, creo que hay personas que, como se dice normalmente, van estudiando los temas o vamos estudiando los temas al pleno para poderlos tratar. Sin embargo, hay temas que a raíz precisamente de lo caliente del debate, del calor del debate, se establecen temas de nexos políticos que finalmente terminan pasando. Yo había mencionado en una sesión de pleno, cuando hacíamos referencia a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, sobre, por ejemplo, las sentencias de recursos de revisión a la Carta. Decían que estábamos legislando a la Carta en un recurso de revisión para beneficiar al expresidente Rafael Correa. Yo lo dije con claridad. Rafael Correa tiene el derecho de presentar el recurso de revisión, lo hará, y si no lo tiene y no sus abogados ven que no hay posibilidad, pues simplemente no lo hará. Y en ese sentido, lo que hemos demostrado en el Pleno de la Asamblea Nacional es que hemos tenido un recurso de revisión a la Carta. En el año 2018, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y en el 2018, la ministra de ese entonces era la señora María Paula Romo, dieron nada más y nada menos que un recurso, aceptaron un recurso de revisión, nada más y nada menos que al señor Rasquiña, líder de los choneros, que el delito que cometió, o el delito que se estaba revisando, era el delito de asesinato. No era un delito contra la administración pública, no, era el delito de asesinato. Y en el 2018 esa sentencia fue dada y la revisión fue otorgada a favor del señor Rasquiña, firmada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, cuya ministra en ese entonces era la señora María Paula Romo. Esto ocasionó una molestia en la bancada de Construye, pero yo no he dicho nada que no sea la verdad, demostrando con documentos lo que está establecido en una sentencia, lo que está establecido en un documento firmado por 3 jueces, y en esa época evidentemente quien manejaba la política era la ministra de Gobierno, ¿no? Ahora, lo que se escuchó luego de esas declaraciones, y acá lo estamos reproduciendo, evidentemente que fue un hecho a nivel de Ecuador, Leonardo, fue pues sin duda no tan debate de altura por parte de la bancada política que de cierta manera pues no sé si responde y respalda a María Paula Romo, ¿no? Sí, algo similar pasó, por ejemplo, con su compañera de bancada, Mónica Palacios. No se ha visto de otros asambleístas que de cierta manera toquen temas de este nivel dentro de la Asamblea Nacional. Mire, yo creo que cuando hay este tipo de situaciones que de alguna manera calientan el ambiente en la Asamblea, evidentemente son más noticia que otras cosas, ¿no? Mire, hemos aprobado cerca de 9 leyes con más de 100 votos. O sea, la Asamblea ha comenzado a hacer su trabajo. Hay situaciones como las que usted anota, en donde, claro, la respuesta de los asambleístas de la bancada de Construye fue atacarme, increparme. Y yo creo que el debate de altura precisamente es eso, no recibir incluso hasta esos ataques y esos improperios con tranquilidad. Nosotros dijimos que no vamos a contestar, no lo hemos hecho, hemos manejado el debate con altura, pero no podemos volver al Congreso de los 90, y eso por ventaja, insisto, Wilmer, no existe en la Asamblea actualmente. Y en el caso de la asambleísta
Mónica Palacios incluso fue llamada la atención precisamente por su actuación y nosotros hemos dado paso a aquello, porque consideramos que debe existir un respeto y una altura en el debate, y si uno de nuestros asambleístas comete un error, pues evidentemente tendrá que ser sancionado. En este caso, la Asamblea, a una actuación en ese sentido, pues emitió un llamado de atención de manera escrita, ¿no? Ahora, dentro de las acciones como tal de la Asamblea Nacional también estuvo el tema del IVA, ¿no? Se habla muchísimo, y esto pues lo ha dicho el presidente de la República, a partir del mes de abril se incrementa no al 13, sino al 15%. En un principio la Asamblea Nacional rechazó este proceso, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo actúa la Asamblea Nacional ante esto, no? Viene un Ministerio de Ley, el recurso que tiene el presidente de la República, y no pasa nada, lo que ustedes hicieron, cuando al final toma la decisión el presidente. Estoy dando como que la lectura del pueblo ante lo que pasa. Mire, lo que efectivamente pasó fue que la ley pasó por un veto tácito, se aprobó un allanamiento tácito en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea no se pronunció en relación al tema del veto planteado por el presidente. Nosotros habíamos planteado, y el asambleísta Blasco Luna de nuestra bancada planteó incluso la posibilidad del archivo del incremento del IVA. Lamentablemente el presidente de la Asamblea no dio paso a esa moción, y el incremento del 15% del IVA, dándole la facultad al presidente de la República, para mí violando todo principio constitucional, porque el tema de la imposición de tributos se da solamente por ley, claro, por iniciativa del Ejecutivo, pero aprobado por la Asamblea. ¿Y por qué se discute un tema tan importante de manera virtual y no presencial? Esas son de los temas y de las estrategias que se manejan en la Asamblea Nacional. Nosotros habíamos insistido de que el segundo debate en el tema del IVA sea presencial, efectivamente para que podamos tener un debate mucho más técnico, directo, con contraposición de tesis, pero lamentablemente el presidente de la Asamblea tomó la decisión de hacerlo de manera virtual. Y esto responde a una estrategia que no es otra cosa que ser el ejecutor de las políticas del gobierno nacional, no el operador político, sino el ejecutor. El presidente de la Asamblea ejecuta un tema que seguramente se tratará en un buró, en una mesa chica, en la presidencia de la República, y el presidente de la Asamblea es evidente que tiene una agenda a favor del gobierno. Asambleísta, las más de 80 reformas al COIP que se plantean no llegó a ningún acuerdo, ¿no? En un principio se manifestó de que si se aprobaban estas reformas al COIP, incluso se podría evitar una consulta popular. Esto también generó revuelo a nivel nacional. Usted que está dentro, ¿qué pasa ahí? Mire, nosotros le planteamos al Ejecutivo la posibilidad de que nos ahorremos 60 millones de dólares para evitar la consulta popular, y las reformas que están planteadas en la consulta popular, en las preguntas, sean tramitadas en el segundo debate de la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Lamentablemente hay una agenda política, hay una agenda de una oferta de campaña que quiere ser impuesta a toda costa, porque evidentemente además del presidente con eso va a hacer una valoración de su popularidad, que sin duda en este momento es alta, pero que hemos visto cifras en donde ya no son tan altas, y evidentemente eso no lo dio paso. Por lo tanto, la propuesta que nosotros hicimos fue: ahorrémosle 60 millones de dólares al país, hagamos las reformas al COIP. Yo le planteé al presidente de la Asamblea, por ventaja hay una buena conexión y una buena comunicación con el presidente de la Asamblea, yo le planteé directamente al presidente de la Asamblea que suspenda la sesión, abra un plazo de 15 días para tener una mesa de concertación extra asamblea donde esté la Fiscalía, la Corte, donde esté el Ejecutivo, y pongamos sobre la mesa los temas neurálgicos de la reforma al Código Penal y saquemos una buena ley. Lamentablemente el presidente ese día estaba demasiado apurado y mandó a votar. Y pasó lo que pasó. Nosotros planteamos una moción, votamos por nuestra moción. Lamentablemente lo siguiente que quisieron hacer fue querer meter las preguntas de la consulta popular para que sean negadas. Nosotros no nos vamos a prestar a ese juego, abandonamos el hemiciclo, pero extrañamente también salió la mitad del bloque de asambleístas de gobierno. Ni siquiera habíamos conversado, no nos habíamos puesto de acuerdo, extrañamente salieron. Se quedó sin quórum la sesión y la votación se encuentra en este momento suspendida. Esperamos que el presidente de la Asamblea tiene 60 días, ya ahorita menos, claro, tiene 45 días, para poder convocar y que no se archiven las reformas al COIP. Mi lectura, Wilmer, y ciudadanos y ciudadanas, es que eso se va a archivar
porque el presidente de la Asamblea va a dar paso para que no se apruebe y entrar al tema de la consulta popular. Asambleísta, sin duda hay temas también que se van tratando justamente en la Asamblea Nacional del gobierno anterior. Por ejemplo, hoy está llamada la excomandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, a la Comisión de Fiscalización, pero ella ha dicho a través de sus redes sociales que no asistirá porque es muy escueto el comunicado y el llamado que pues la hacen. ¿Cómo ahí actuar desde la Asamblea Nacional si se quiere escuchar a esta gente que presuntamente está vinculada con estos temas que ni siquiera queremos repetir en pantalla en el gobierno de Guillermo Lasso? Mire, lo que sucedió en el gobierno Eso de era Guillermo supuestamente hoy a Lasso, las 11 de la mañana, ¿no? sí, lo que sucedió en el gobierno de Guillermo Lasso lamentablemente no tiene presentación. Es un tema vergonzoso para el país. La situación sobre el caso León de Troya, sobre el tema de la relación con la mafia albanesa, y todos estos temas realmente nos llaman profundamente la atención, y lo que ha hecho la Comisión de Fiscalización es pedirle a la excomandante general de la policía que asista a la Comisión de Fiscalización para que responda varias preguntas sobre si conocía o no conocía y qué conocía sobre la investigación del caso León de Troya. ¿Cuál era la relación de varios generales de la policía en relación al tema de su relación con la mafia albanesa? ¿Qué pasa con las investigaciones de la policía con la fiscalía? Todos esos temas queremos conocer, pero lamentablemente se escudan en el hecho de no ser ya funcionarios, de haber pasado el año que se tiene para poder tener la obligatoriedad de estar comparecer a la Asamblea, pero cualquier ciudadano debería tener la predisposición de comparecer a la Asamblea, y el que nada debe, nada teme. Así que yo le hago un llamado desde estos micrófonos, de estas cámaras, a la comandante general a la ex comandante general de la Policía, Tania Varela, para que pueda asistir a las comisiones que le llaman a la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Seguridad, de la que yo soy su vicepresidente, no para que sea un juicio inquisitorio, sino simplemente para poder conocer lo que efectivamente ha sucedido. Insisto, el que nada debe, nada teme, pero estamos abocados a una situación más compleja que tiene que ver con una investigación incluso transnacional. Usted ha dicho algo súper importante en esta mañana. A veces pasa un año, pasan dos y recién se llama o se vinculan a estas personas que quizá muchos de los ecuatorianos siempre han sabido en dónde están. Acá se cuestiona tal vez el trabajo de la Fiscalía General del Estado y por ello pasa lo que pasa. Mire, yo trato de ser lo más objetivo posible en esa situación. Yo sí creo que ha existido una situación de justicia a la carta, evidentemente. Yo no puedo considerar de que la fiscal es una mujer valiente, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que la fiscal general del Estado no deba ser sometida a juicio político. Hay causales para aquello. Y el día de hoy, a la madrugada, tenemos un operativo que lo ha llamado el caso Purga, en donde un ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, ha sido detenido por la Fiscalía por vinculaciones con el caso Metástasis. Y de igual manera, la presidenta o expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas ha sido detenida también en un allanamiento realizado por la Fiscalía. Yo digo, si es que estuviesen progresistas metidos en esta situación, seguramente el escándalo fuera mayor. Yo quisiera saber, y pregunto públicamente, ¿qué opina el Partido Social Cristiano de que un ex asambleísta de su partido esté en este momento detenido? Que la presidenta de la Corte de Justicia, porque todos sabemos, un secreto a voces, que el Partido Social Cristiano maneja la justicia en el Guayas, está detenida en este momento. ¿Qué va a decir el Partido Social Cristiano frente a lo que nosotros hemos propuesto, Wilmer? Que es el juicio político a la fiscal general del Estado. Ahora sí, tendrán causas suficientes como para poder pensar y meditar en la posibilidad de apoyarnos en el tema del juicio político. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Y justamente eso es tendencia en este momento en redes sociales, ¿no? En donde el ex asambleísta que usted menciona del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, fue detenido por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, en donde se menciona también que su esposa fue detenida en Mocolí, San Borondón. Esta información sin duda está en desarrollo y como usted manifiesta, pues estaremos atentos como medios de comunicación para informarles más. Asambleísta, otro tema ya tocando un poquito en la totalidad, usted entró diciendo, estamos haciendo sonar el nombre de Cuenca en la Asamblea Nacional y siempre la cárcel de Turi es tema de discusión para que sea efectivamente regional o sea una cárcel local para lo que fue construida y no en donde estén altos narcos, altos pues PPLs de peligrosidad acá metiendo miedo en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo avanza ese proceso? Porque mucho se ha discutido. Todo el mundo pide, pero nadie hace caso.
Mire, es un tema que hay que tratarlo con pinzas, es un tema que hay que tratarlo con mucha delicadeza, por el tema de seguridad, por el tema de seguridad. Mire, por ejemplo, el día viernes anterior teníamos una reunión aquí con el director del SNAI. La reunión fue suspendida por temas de seguridad. Ya será el SNAI el que pueda dar a conocer los motivos específicos, pero yo le puedo decir es un tema de seguridad, que tuvimos una alerta por allí, y efectivamente lo que hemos venido haciendo es un trabajo silencioso pero efectivo. 10 de los más peligrosos líderes de las bandas delincuenciales que estaban aquí en la cárcel de Turi fueron trasladados de Turi a La Roca y a otras cárceles del país. Asambleísta, es decir, sí había gente trabajo, peligrosísima sí, por aquí en la cárcel de Turi. Ese era precisamente nuestro pedido. Nosotros conocemos, recuerde Wilmer, yo fui viceministro de Gobierno, viceministro de Seguridad, secretario de la Presidencia, y conocía cómo se han manejado los temas de los protocolos en el tema de las cárceles. Y el manejo que se ha hecho alrededor de lo que se desnaturalizó el tema de la cárcel de Turi, que fue regional y que desde el año 2018 hasta la fecha hemos tenido, lamentablemente, ser el recipendiario de delincuentes muy peligrosos. En las últimas horas, en los últimos días, se han trasladado 10 peligrosos delincuentes de la cárcel de Turi a otras cárceles, a La Roca, a la penitenciaría del Litoral, a efectos de evitar de que la cárcel de Turi pueda ser el centro de operaciones en ese sentido. Y eso se lo ha hecho con la apertura, yo tengo que reconocer aquí la apertura del director nacional del SNAI, el general Saldumbide, de la ministra de Gobierno, señora Mónica Palencia, que han abierto la posibilidad de hacer un trabajo conjunto luego de varias comparecencias en la Comisión de Seguridad y establecer un nexo importante. No se trata aquí de espectacularizar el trabajo, no se trata de quién se lleva las glorias. Yo reconozco el trabajo del SNAI y del Ministerio del Interior, lo debo reconocer, y ese es un trabajo que hemos tenido con mucha estrategia a efectos de que no se filtre la información. ¿Qué va a pasar de aquí en más? La reunión del día viernes se va a desarrollar en los próximos días, pero evidentemente lo que va a pasar es que va a existir una zonificación y una distritalización de cárceles. Eso nos ha dicho el director del SNAI. Y en ese sentido va a haber una reorganización adecuada en cuanto al tema de la cárcel regional de Turi. No vamos a descansar a Suayos y a Suayas hasta que la cárcel de Turi vuelva a ser lo que sus orígenes fue, tener una cárcel regional o distrital. Y ya hemos sacado, lo digo hemos, porque ha sido un trabajo que se ha hecho conjuntamente con la SNAI y con el Ministerio del Interior, hemos sacado ya a 10 peligrosos delincuentes y seguiremos dándole tranquilidad a los propios PPLs dentro de la cárcel de Turi, a los funcionarios civiles, a los guías penitenciarios y a la ciudadanía entera de que la cárcel de Turi tenga un carácter de regional. Muy bien, Leonardo. Queremos agradecerle en esta mañana por estar con nosotros. Hemos dado el espacio justamente para tratar esos temas a nivel nacional y otros que sin duda se nos quedan. A seguir con ese trabajo entonces en beneficio de Azuay. Así seguiremos haciendo. Muchas gracias, Wilmer. Muy bien. Muy gentil. Leonardo Berresueta, asambleísta provincial y nacional, en esta mañana con nosotros, dándonos a conocer entonces sobre esos temas importantes y buenas noticias. Nos quedamos tranquilos con este último anuncio, por así decirlo, de limpieza de la cárcel de Turi de Cuenca. 7:17. Vamos a la pausa. Al regresar tenemos más información. Venimos enseguida.